Resumen de la Biblia del libro Eclesiastés. Parte número 8. El misterio de la injusticia y el gobierno. Capítulo 8. Introducción. Vivimos en un mundo donde la justicia parece, muchas veces, una promesa lejana. Donde los poderosos abusan de su posición, el inocente sufre en silencio, y el malvado, sorprendentemente, prospera. Frente a esta aparente contradicción, el corazón humano clama por respuestas, por lógica, por sentido. El capítulo 8 del libro de Eclesiastés no esquiva estos dilemas, los enfrenta con valentía. Nos presenta al predicador, un observador agudo de la vida, que en lugar de ofrecer soluciones fáciles, nos brinda una sabiduría profunda, forjada en la tensión entre lo que vemos y lo que creemos. Aquí se nos habla de la obediencia a las autoridades, no desde la sumisión ciega, sino desde la prudencia del sabio que reconoce que toda autoridad humana es limitada y que el verdadero gobierno pertenece a Dios. También se expone con crudeza la injusticia social, el justo sufre, el impío es celebrado. El mundo parece al revés, y aún así, Dios permanece. El predicador nos invita a caminar por esta tierra con los pies bien puestos en la realidad, pero con los ojos fijos en el cielo. A reconocer que no todo será comprendido, ni en esta vida se harán visibles todas las recompensas, pero aún así, podemos vivir con fe, gratitud y sabiduría. Este capítulo no busca desesperarte, sino formarte. No te lleva al cinismo, sino al asombro. No a la resignación, sino a la confianza. Porque al final, incluso cuando el mundo no tiene sentido, la obra de Dios continúa, invisible pero perfecta. Versículo 1. La sabiduría y el rostro iluminado. ¿Quién como el sabio, y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la aspereza de su semblante se mudará. Eclesiastés 8, 1. El capítulo abre con una pregunta que exalta el valor del sabio. ¿Quién como él? ¿Quién puede comprender la verdadera naturaleza de la vida y saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar? Pero el enfoque no está solo en el conocimiento, sino en algo mucho más profundo. La sabiduría transforma al ser humano desde adentro. Y esa transformación se refleja incluso en su rostro. El sabio no solo posee información, posee discernimiento, templanza y una paz interior que se hace visible. La sabiduría actúa como una luz que suaviza los rasgos endurecidos por la ansiedad, el miedo o el orgullo. Cambia el semblante no por magia, sino porque quien ve la vida con los ojos de Dios, la vive con menos peso y más propósito. Un rostro iluminado no significa ausencia de problemas, sino una actitud moldeada por la comprensión del tiempo, la justicia y el propósito divino. Es el rostro de quien ha aprendido a descansar en lo que no entiende, a confiar en lo que no controla, y a vivir con gracia en medio de lo incierto. La aspereza del semblante, el reflejo del enojo, del juicio, del resentimiento o la desesperanza, se convierte en ternura, en paciencia, en mansedumbre. Porque la sabiduría no solo afecta la mente, toca el corazón, moldea el carácter, y deja huella incluso en el gesto más cotidiano. Reflexión personal. Pregúntate, ¿mi rostro refleja luz o dureza? ¿Estoy dejando que la sabiduría de Dios transforme mi actitud, mis emociones, mis reacciones? La verdadera sabiduría no solo responde preguntas, enseña a vivir. Y vivir sabiamente es, en muchas formas, dejar que Dios ilumine nuestro rostro con su verdad, su paz y su propósito. Versículos 2 al 6. Obediencia y prudencia ante la autoridad. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey por el juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá, ¿y qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Este pasaje refleja una sabiduría que no busca sublevarse con facilidad, sino actuar con prudencia. En tiempos de monarquías absolutas, desobedecer al rey podía costar la vida, y por eso, el consejo del predicador era práctico y sensato. Pero más allá del contexto histórico, el mensaje trasciende generaciones. No se trata simplemente de cumplir normas externas, sino de actuar con conciencia y sabiduría en un mundo lleno de jerarquías e imperfecciones humanas. Cuando el predicador aconseja guardar el mandamiento del rey por el juramento de Dios,
nos recuerda que toda autoridad está, en última instancia, bajo el gobierno divino. El respeto a la autoridad humana refleja, en parte, nuestro respeto al orden que Dios permite, aunque imperfecto, para preservar cierta estructura en el mundo caído. Sin embargo, esto no implica una obediencia ciega o sin pensamiento. Al contrario, el sabio no actúa impulsivamente. No te apresures a irte de su presencia. En otras palabras, no te precipites en mostrar desagrado, rebeldía o enojo. En lugar de reaccionar con furia o frustración ante las decisiones del poder, el sabio respira hondo, escucha, reflexiona, y espera el momento justo para actuar o hablar. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Esta es una joya de sabiduría, no basta con tener razón, hay que saber cuándo expresarla. El sabio no solo busca la justicia, sino que también sabe esperar. Entiende que hay un tiempo correcto para cada cosa y que precipitarse, aunque sea por una buena causa, puede empeorar las cosas. Finalmente, el texto subraya una verdad contundente. El mal del hombre es grande sobre él. Es decir, el ser humano está cargado de limitaciones, pasiones, orgullo y errores. Por eso necesita guía, freno, moderación. Necesita sabiduría que lo proteja de sí mismo, especialmente cuando se enfrenta a la autoridad. Reflexión práctica. Este pasaje no promueve la sumisión ciega, sino el discernimiento espiritual y emocional. En un mundo donde los sistemas políticos y sociales son imperfectos, el sabio reconoce los límites del poder humano. Actúa con respeto, sin comprometer su integridad. No se deja arrastrar por impulsos ni por ideologías. Es paciente, prudente, y profundamente consciente de que solo Dios reina con justicia perfecta. Versículos 7 al 9, el hombre no tiene control sobre su destino. Porque no sabe el hombre lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no hay licencia en esa guerra, ni las armas salvarán al malvado. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Estos versículos nos llevan al corazón de una verdad que el predicador no se cansa de repetir. El ser humano, por más sabio o poderoso que sea, es profundamente limitado. Primero, nos dice que nadie sabe lo que vendrá. Podemos hacer planes, suposiciones, incluso cálculos, pero el futuro sigue siendo un misterio cerrado. Nadie puede decir con certeza lo que sucederá mañana, ni el momento exacto en que llegará la muerte. Esta incertidumbre no es para asustarnos, sino para enseñarnos a vivir con humildad, sin arrogancia. Luego, afirma con claridad. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Aquí se refiere a que nadie puede retener su vida indefinidamente. Ni la medicina, ni la ciencia, ni el dinero tienen poder absoluto sobre el aliento humano. El espíritu, que proviene de Dios, regresa a él cuando él lo decide. Ni siquiera el más grande puede extender su vida más allá de lo que Dios ha determinado. Y añade, ni potestad sobre el día de la muerte. Nadie escoge el momento de su partida. Nadie tiene un contrato que garantice los años. Esto convierte cada día en un regalo no merecido, no en un derecho. La muerte, inevitable e imprevisible, es una gran igualadora, nos recuerda que todos, reyes y siervos, sabios y necios, ricos y pobres, comparten el mismo destino. No hay licencia en esa guerra. En la lucha contra la muerte, no se puede desertar. Nadie puede decir, yo no participo. No hay tregua. Y además, ni las armas salvarán al malvado. Ni la fuerza, ni el poder, ni las alianzas políticas pueden proteger para siempre al injusto. La maldad puede florecer por un tiempo, pero no escapa del juicio ni del final. Finalmente, el predicador observa algo doloroso. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Es decir, hay momentos en que el ser humano abusa del poder que tiene sobre otros, y en lugar de justicia, ejerce opresión. Pero incluso en esos tiempos oscuros, el predicador nos invita a ver más allá. Ese poder también es temporal, y quien lo usa para el mal, al final rendirá cuentas. Reflexión profunda. Este pasaje nos confronta con el orgullo de querer controlar todo, el tiempo, el futuro,
la muerte, incluso a otros. Pero nos recuerda, con sabiduría firme, que no somos dioses. Somos criaturas limitadas, frágiles, temporales. Y esa verdad, lejos de hundirnos, puede liberarnos. Porque cuando soltamos la ilusión del control, comenzamos a confiar más en Dios, a vivir con gratitud, y a honrar la vida como lo que realmente es, un don sagrado que no debemos desperdiciar. Versículos 10 al 13, la aparente injusticia, el malvado que prospera. Asimismo vi a los inicuos sepultados, que aún después eran alabados en el lugar donde habían actuado con rectitud, mas esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días. Los cuales son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. En estos versículos, el predicador entra en una de las tensiones más profundas de la existencia humana, la aparente injusticia de este mundo. Él observa una realidad inquietante: los impíos, los que vivieron sin temor de Dios y en maldad, no solo mueren en paz, sino que incluso son honrados después de su muerte. Reciben elogios, monumentos, y memoria favorable, aunque sus obras fueron injustas. Esto produce una fuerte disonancia moral. ¿Cómo puede el mal parecer triunfar mientras el justo sufre? El predicador explica una de las causas de esta deformación social. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. En otras palabras, cuando la justicia se retrasa, el corazón humano se atreve a más maldad. La impunidad alimenta la corrupción. La ausencia de consecuencias inmediatas da la ilusión de que el mal es aceptable, o incluso provechoso. Y sin embargo, el sabio ve más allá del momento. Aunque el pecador haga mal 100 veces, y prolongue sus días, con todo yo también sé. Este es el giro crucial. El predicador no se deja llevar por lo aparente. Con los ojos de la fe, afirma una verdad superior. Que les irá bien a los que a Dios temen. Esto no significa necesariamente bendición material inmediata, sino una vida con propósito, paz interior, y esperanza eterna. El bien que recibe quien teme a Dios es más profundo que el éxito temporal. Y en contraste, el impío, aunque viva largo tiempo, vive como una sombra, sin sustancia, sin luz, sin destino duradero. La clave está en el temor de Dios. Por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. El temor de Dios no es terror, sino reverencia, respeto, humildad ante su grandeza. Quien lo tiene, aunque no lo comprenda todo, vive en alineación con la verdad. Y eso es lo que le permite resistir el desánimo de ver a los impíos prosperar. Reflexión espiritual. Este pasaje nos recuerda que la justicia de Dios no es inmediata, pero sí segura. El mal puede prosperar temporalmente, pero no tiene raíces eternas. El temor de Dios protege el corazón del cinismo, de la desesperanza y de la tentación de seguir el mismo camino corrupto. Aunque el mundo premie la apariencia, Dios mira el corazón, y su juicio es justo. Aplicación práctica. Cuando veas la injusticia triunfar, no te amargues, no te desvíes, no imites al impío. Aférrate al temor de Dios. Persevera en lo bueno. Porque lo eterno no siempre se ve, pero siempre permanece. Versículos 14 y 15, el gozo como respuesta al misterio. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. El predicador sigue observando atentamente la vida bajo el sol, y lo que ve le resulta desconcertante. Justos que sufren como si fueran malvados, e impíos que prosperan como si fueran justos. Es una inversión dolorosa del sentido común, de la expectativa moral que todos llevamos dentro. Se espera que el justo sea recompensado, y que el impío enfrente consecuencias. Pero la realidad, muchas veces, no se ajusta a esa lógica. Y eso, dice el predicador, es vanidad, algo fugaz, absurdo, frustrante.
Podría haberse rendido al cinismo, caer en la amargura o concluir que nada tiene sentido. Pero en cambio, elige un camino inesperado pero profundamente sabio, el gozo. Por tanto alabé yo la alegría. El gozo aquí no es una negación del sufrimiento, ni una distracción superficial. Es una afirmación espiritual, que en medio de un mundo que no siempre premia la justicia ni castiga la maldad, aún podemos disfrutar lo que Dios nos da. Comer, beber y alegrarse no son simples placeres físicos. Son símbolos del contentamiento que nace cuando el alma acepta con humildad lo que no puede entender y recibe con gratitud lo que sí puede disfrutar. Este gozo no es evasión, sino una forma de fe. Fe en que Dios sigue en control, aunque el mundo parezca desordenado. Fe en que la bondad de Dios se manifiesta incluso en las cosas pequeñas. Fe en que el presente puede vivirse con plenitud, aunque el futuro esté oculto. El predicador, con su experiencia y sabiduría acumuladas, nos ofrece un consejo práctico, profundo y contracultural. No puedes arreglar el mundo, pero puedes agradecer tu comida, valorar tu trabajo, reír con sinceridad y vivir con gozo. Eso también es sagrado. Reflexión espiritual. Este pasaje nos enseña que la vida no siempre es justa, pero Dios sigue siendo bueno. No debemos medir el sentido de la vida por recompensas visibles. La gratitud y el disfrute consciente del presente son actos de sabiduría y de fe. En lo cotidiano, si lo recibimos de la mano de Dios, hay belleza, propósito y consuelo. Aplicación práctica. ¿Te has sentido frustrado por la injusticia? ¿Has visto a personas hacer el mal y salir ganando, mientras otros sufren sin causa? No te encierres en la amargura. Mira al cielo, da gracias por lo que tienes hoy, y vive con alegría. Ese gozo es una forma de resistencia, y un testimonio de confianza en el Dios que, tarde o temprano, pondrá todo en su lugar. Versículos 16 y 17. El misterio de la obra de Dios. Yo dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. El predicador cierra este capítulo con una confesión honesta y poderosa. Por más que el ser humano se esfuerce en comprender, hay límites que no puede traspasar. Él mismo, que dedicó su vida a buscar sabiduría, a observar la realidad, a investigar incansablemente, admite que hay misterios que permanecen fuera del alcance humano. Habla de quienes no duermen, obsesionados con entender la vida, que dedican sus días y noches al estudio, al análisis, a las preguntas profundas, y aún así, no logran comprender la totalidad de la obra de Dios. Esto no es un mensaje de frustración, sino de humildad reverente. Aunque diga el sabio que lo sabe, no por eso lo podrá alcanzar. Es una advertencia contra la arrogancia intelectual, contra la ilusión de que la mente humana puede descifrar por completo los caminos del Eterno. La verdadera sabiduría, según el predicador, no está en saberlo todo, sino en reconocer que no todo puede saberse. Y esa aceptación no es derrota, es el principio de una fe madura. Porque cuando reconocemos que Dios es más grande que nuestro entendimiento, entonces estamos listos para confiar, descansar y vivir con paz. Reflexión espiritual. Este pasaje nos recuerda que Dios no nos exige que lo entendamos todo, pero sí que confiemos en Él. Hay un límite entre lo humano y lo divino, y cruzarlo no nos corresponde. La sabiduría no se mide por la información acumulada, sino por la humildad adquirida. La fe no es ignorancia, sino rendición confiada ante lo que no se puede controlar ni explicar. Aplicación práctica. ¿Has buscado respuestas que no llegan? ¿Te has agotado tratando de entender el porqué de ciertas cosas? Recuerda, no necesitas comprender todo para vivir con propósito. La clave no está en controlar la vida, sino en confiar en aquel que la sostiene. Dios sabe. Dios ve. Dios guía. Y en esa verdad, podemos descansar, incluso en medio del misterio. Conclusión. Eclesiastés 8 nos presenta una radiografía honesta de la vida en este mundo imperfecto. Los gobiernos no siempre hacen justicia. Los malvados a veces son celebrados, mientras los justos sufren en silencio.
La lógica del bien y el mal parece a menudo invertida. Y lo más desconcertante, el ser humano, por más sabio que sea, no puede entender completamente la obra de Dios. Este capítulo no evade las preguntas difíciles. Las enfrenta con sinceridad. Nos muestra el dolor de ver cómo la justicia se demora, cómo el mal se disfraza de éxito, y cómo la búsqueda de sentido puede resultar agotadora. Pero entre esas sombras, el predicador enciende luces de sabiduría. Obedece con discernimiento, sabiendo que toda autoridad humana es limitada y temporal. Vive con reverencia ante Dios, aunque el mundo parezca girar al revés. Disfruta con gratitud los pequeños dones de la vida, la comida, el trabajo, la alegría sencilla, como señales de la bondad divina en medio del caos. Y sobre todo, reconoce tus límites. No puedes comprenderlo todo, pero puedes confiar en aquel que lo gobierna todo. Reflexión final. El secreto de una vida sabia no está en descifrar cada misterio, sino en vivir bien mientras el misterio permanece. No está en tener el control, sino en soltarlo con fe. Porque aunque no veamos justicia inmediata, Dios sigue reinando. Aunque no entendamos el porqué, Dios no ha perdido el control. Y aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos a un Dios que las conoce, las sostiene y las revelará a su tiempo. Confía, camina con humildad, y disfruta el presente. Eso, dice el predicador, es verdadera sabiduría bajo el sol.